del día de hoy. El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Álvarez Delgado, una doctora muy joven. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada. Posteriormente ingresó al posgrado en Ciencias Biomédicas de la UNAM y obtuvo el grado de maestro y doctor en Ciencias Bioquímicas. Realizó una estancia postdoctoral en la unidad de genética del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Después obtuvo una plaza como investigadora en el Departamento de Innovación Biomédica en el CICESE, en Ensenada, y donde se desempeña actualmente. Ella es investigadora nacional reconocida por el CONACYT, es nivel 1 del SNI, y bueno, ha participado en diferentes artículos científicos, en diferentes capítulos de libros, ha sido ponente en diferentes congresos y ha sido profesora de cursos de licenciatura y posgrado. Ha participado en diferentes foros que tienen que ver con la divulgación de la ciencia. En fin, es una doctora muy joven que tiene un currículum pues bastante bueno para la edad que tiene. Y para nosotros, doctora Carolina Álvarez, es un gusto tenerte el día de hoy aquí en este curso de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, te cedo el uso de la voz, no sin antes agradecer tu disponibilidad de participar hoy viernes, ¿no? Sí, muchas gracias, Iván. Herminia, gracias a los dos, siempre es un placer estar en contacto con otros colegas que están en universidades fuera de mi estado. Y también es un placer para mí estar con ustedes jóvenes. Me gusta mucho dar clases. Algo que siempre ha estado presente durante mi carrera científica ha sido la docencia. Y debo admitir que ahí en donde estoy en CICESE, las clases de hecho no nos las pagan, son mero amor al posgrado, ¿no? Entonces yo ahí doy, como bien dijo Iván, doy clases en posgrado, doy clases de bioquímica, en el posgrado en ciencias de la vida, y lo hacemos, todos los profesores ahí lo hacemos realmente pues por amor al arte y por formar nuevos científicos, ¿no? Como ustedes van a hacer. Y me encanta dar clases, es un reto enorme, me pongo nerviosa cada vez que doy clases desde que tengo 26 años doy clases. Estaba en la maestría, empecé a dar clases a los que iban a ser biólogos en la UNAM. Ahora tengo 41, casi 42 años, entonces ya llevo un rato dando clases y todavía me pongo nerviosa cada que voy a dar una presentación. No sé si sea yo, pero bueno, me gusta pensar que es el nervio a querer aportar algo muy bueno, ¿no? Porque yo cada que preparo una clase pienso en ustedes. ¿Qué es lo que quieran escuchar los estudiantes, no? No pienso en mí, pienso en ustedes. Son generaciones, pues ustedes están en licenciatura, ¿no? No sé en qué semestre estén, pero calculo que tienen menos de 22 años, todos, ¿no? Entonces, pues hay un gap generacional ya para mí. Ha sido un reto también para los profesores de más de 40, y aquí Herminia no me dejará mentir, cómo mantener la atención durante clases virtuales, cómo competir con YouTube y TikTok, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces espero que esta sesión sea muy buena, muy útil para ustedes. Y por favor, siéntense en la confianza de preguntarme todo lo que quieran. Espero poder contestarles sus preguntas, ¿no? Y bueno, no sé, Herminia, si ya tenga yo privilegios de compartir mi pantalla. Claro que sí, Caro, adelante. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a... Tengo 2 horas. ¿1 hora cuánto tengo? Sí, así es, 2 horas. Okay. Muy bien. Ok, vamos a... Permítame.
¿Ahí ven mi pantalla completa ustedes? La estamos viendo con, Con notas. con notas, así es. Ah, ok, entonces déjenme regresarme. No era así el asunto. Creo que es aquí abajo. Ahí estamos, ¿no? Ahí sí. Así está bien. Ujú. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya me presentaron, entonces ya no hace falta eso, nada más les quiero recordar más o menos por qué me invitaron, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué hace esta persona dándonos clase este viernes que ya nos queremos ir? Ya es diciembre, déjennos ir por favor, es final de semestre. Pero bueno, sí tengo una historia que contarles. Ustedes están en una licenciatura que es de ciencia translacional, ¿cierto? Entonces, bueno, si alguien quiere prender su micrófono y platicarme, alguno de ustedes que me pueda decir qué es la ciencia translacional, ¿a qué se refiere esa palabra translacional? Creo que se refiere a que abarca no únicamente una área, sino que pues son como más áreas, pero todas dedicadas a la ciencia, o sea, todas caen en un enfoque científico. ¿Es correcto? Muy bien. Ok, ella dio en el blanco, ¿no? Se trata de varias áreas, ¿no? Entonces aquí les pongo literal la definición de Wikipedia, así sencillito, si ustedes googlean medicina translacional, de lo que les va a hablar es de que es una rama interdisciplinaria de la ciencia biomédica. Ajá. Y los pilares de esta ciencia translacional o de esta biomedicina o medicina translacional son, aquí están en inglés, ¿no? Pero son benchside, bedside y community. Es decir, estar con el paciente, la comunidad y lo que se hace en el laboratorio. Entonces, en ese espectro de interdisciplinariedad, yo estoy en la parte del bench side, porque yo soy una científica de laboratorio, soy un ratón de laboratorio, pero también debo trabajar codo a codo con gente que está en la clínica, porque a fin de cuentas yo estoy en el departamento de innovación biomédica, pongo mi puntero, estoy en el departamento de innovación biomédica, entonces realmente el fin último de la investigación que yo hago, o lo que quiero que suceda, es que mi investigación termine en las manos de médicos para el beneficio de los pacientes. A fin de cuentas, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta cuando estamos en estas áreas, ¿no? No perder piso de lo que estamos haciendo. Nosotros a veces estamos trabajando con una proteína o un fragmento de DNA o una toxina, cosas así muy pequeñitas y de repente se nos olvida para qué lo estamos haciendo, ¿no? Mi caso en particular es que yo trabajo con las mitocondrias, que si recordarán de sus clases de biología celular, si es que ya las llevaron, la mitocondria pues es un organelo, es una parte de las células, de todas las células eucariontes o casi todas las células eucariontes. Yo trabajo con la mitocondria y más pequeñito aún trabajo con unas proteínas o con moléculas que le pegan a esas proteínas. Yo lo que quiero es utilizar a las mitocondrias como blancos terapéuticos, utilizando algo que hemos llamado moléculas mitodirigidas, que como su nombre dice, son moléculas que se dirigen a las mitocondrias para tratar un grupo muy particular de enfermedades que más adelante les voy a decir cuáles son. Pero siempre teniendo en cuenta que lo importante realmente no es el artículo, o sea, el artículo me sirve a mí para el SNI, ¿no? Que es muy importante para mi bolsillo, pero lo más importante para mí es cuando yo realmente pueda ver un producto, cuando yo vaya a una farmacia y pueda ver unas pastillitas, una inyección, que sean una molécula mitodirigida de la cual se puedan beneficiar los usuarios. Ese día yo voy a cantar victoria, ¿no? Entonces, la ciencia o la medicina translacional realmente ese es su fin último, ¿no? Ok, entonces, bueno,
platicándoles un poco de dónde estoy, yo estoy en Ensenada, es una ciudad porteña del estado de Baja California. Estamos casi en el rincón más septentrional de la patria, porque el rincón más septentrional es Tijuana, de donde por cierto yo soy, yo nací y crecí en Tijuana. Y bueno, este bello cerro que ven aquí es el CICESE, casi todo es el CICESE. Yo estoy en este edificio, que es la División de Biología Experimental y Aplicada, esa es la división a la que yo pertenezco. En esta división existen 4 departamentos, el de microbiología molecular, el de conservación, el de biología ambiental, perdón, el de biotecnología marina y el más nuevo, que es donde yo estoy, que es el departamento de innovación biomédica. Específicamente mi laboratorio es el laboratorio de endocrinología mitocondrial, es decir, es un laboratorio que se dedica exclusivamente a investigar el impacto de las hormonas sobre la función mitocondrial, ¿no? Esto es lo que a mí me interesa hacer y bueno, tiene diferentes ramas. Y para ponerlos en contexto, bueno, esto era visto del mar hacia el este. Este es el este de la ciudad, por acá sale el sol. Y luego si lo vemos al revés, del cerro, esto es lo que yo vería desde la ventana de mi oficina. De hecho, tengo esta vista privilegiada. Y tengo aquí la isla de Todos Santos. Tengo aquí, es una ensenada, entonces esto da la vuelta, tal cual. Y una ensenada pues es una pequeña bahía, por eso se llama Ensenada la ciudad. Y el final de la ensenada, de la pequeña bahía, se llama Punta Banda. Hay unas playas muy bonitas por aquí, unas reservas también, reservas de la biosfera. Y aquí tenemos la Universidad Autónoma de Baja California, que sería como el homólogo a la universidad en la que están ustedes, es una autónoma. Aquí estudié yo, específicamente por aquí, está la Facultad de Ciencias. Aquí me hice bióloga. Y también les quería comentar que dentro del campus del CICESE tenemos una parte de la UNAM, tenemos el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Entonces, es muy interesante porque realmente se forma un nodo en esta parte de la ciudad, en la parte norte de la ciudad, que es la UABC, la UNAM y el CICESE. Entonces, esto les estoy hablando de, yo puedo caminar a la UABC, ¿no? Es un espacio muy corto. Y esto lo hace muy interesante porque entonces tenemos esta oportunidad de compartir y de hacer ciencia translacional. O sea, yo me puedo conectar con los acuicultores de acuicultura, con los nanotecnólogos de nanociencias, con los ópticos del CICESE, con los biólogos de la UABC, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también tenemos colaboraciones y convenios con hospitales estatales, lo cual hace que realmente la ciencia que estamos haciendo ahí en el departamento sea verdaderamente translacional, lo cual es bastante emocionante y pues esperemos que rinda frutos, ¿no? Bueno, ya entrando en el tema que nos compete hoy, y disculpen que me esté tomando un café, pero pues acá fue la hora de la comida, entonces tengo que despertar un poquito. Vamos a hablar, pues si les voy a hablar de la mitocondria como blanco terapéutico, me gustaría ponerlos en contexto de qué es la mitocondria, cuál es su estructura, cómo es el metabolismo y para qué sirve, cuál es la función mitocondrial y por qué es que yo la quiero usar como un blanco, ¿no? Si yo la quiero usar como un blanco y estoy en el área de biomédicas, pues de eso deriva que ha de tener alguna asociación con patologías, ¿no? Y específicamente vamos a hablar aquí de patologías humanas. En eso nos vamos a estar concentrando. Y necesito encontrar la manera de... A ver, espérenme tantito. Quiero hacer pequeño porque no alcanzo a ver toda mi presentación. Bueno, no importa. Por favor, si tienen alguna pregunta durante la presentación, prefiero que me interrumpan y vayamos viendo las preguntas conforme yo platico, ¿va? Un poquito más fluido. Entonces, vamos a empezar con los básicos, ¿no? La mitocondria es un organelo de aproximadamente 1 micrómetro, es de un tamaño similar al de una bacteria, una micra, un micrómetro. Es decir, que caben de cientos a cientos de miles de mitocondrias hasta millones, dependiendo del tipo de célula, en una célula eucarionte. Por ejemplo,
En una célula de hígado que tiene muchas mitocondrias puede haber miles, pero en una célula, en una neurona, por ejemplo, que tiene unos axones muy largos, que es una célula muy grande, por lo tanto, pueden caber hasta millones de mitocondrias. Entonces, la mitocondria, me imagino que ustedes ya la han escuchado como la batería de la célula, que es la que genera el ATP, que es indispensable para que haya energía, y todo eso es cierto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que hace muchas otras cosas. Generalmente la van a encontrar representada como una estructura ovoide o esférica, como se ve aquí, con unas rayitas. ¿Sí? Estas rayitas que están aquí en realidad son involuciones de la membrana externa. Ahorita vamos a ver qué tantas membranas tiene. Estas involuciones forman crestas y estas crestas son bien importantes para su función bioenergética. Pero lo que es cierto es que realmente, pues estas son micrografías electrónicas, no tanto esta como esta que está a la derecha. Son fotografías de un microscopio de transmisión electrónica que se tomaron en un momento dado de una célula, probablemente de hígado, de páncreas, yo no me acuerdo realmente de qué son, pero es un momento muy particular en la biología de la célula en que una mitocondria está como tal solita, ¿no? Como un elemento solo. Lo que realmente está sucediendo casi todo el tiempo es que las mitocondrias se encuentran formando un tipo de red mitocondrial. Entonces, en las fotografías de abajo ya les muestro algo más apegado a la realidad. En este de aquí que les estoy señalando, el núcleo está indicado con un marcador especial que se llama DAPI en azul, y en rojo podemos ver marcadas las mitocondrias y en verde podemos ver marcados los microtúbulos. Entonces de aquí ya pueden ir viendo que realmente no son nada más puntitos, se ven más bien como redes, como cosas interconectadas entre sí. Y otra cosa interesante es que puedan notar cómo realmente estas redes mitocondriales están muy relacionadas con la red de microtúbulos. Y esto es lógico porque las mitocondrias pues no están nomás flotando en el citoplasma, sino que están embebidas en este andamio que es el citoplasma. Que el citoplasma no es nada más una gelatina aburrida, ¿no? Realmente el citoplasma es algo bastante estructurado que, si recordarán de sus clases de celular, juega un papel súper importante cuando se da la citocinesis de las células. En la figura del lado derecho pueden ver otro tipo de imagen en el que también están marcadas en verde estas redes mitocondriales, y aquí es un acercamiento más claro en el que se puede observar claramente cómo no son elementos solos la mayoría, aunque sí los hay. Fíjense aquí, fíjense aquí y fíjense aquí. Sin embargo, la mayoría están formando este tipo de redes. Entonces ahora realmente los que estudiamos mitocondrias nos referimos a redes mitocondriales. Estas redes mitocondriales son esenciales para la función y le proveen de mayor eficiencia a las mitocondrias para producir la energía. Aquí vemos otra foto en la que aquí están marcadas de amarillo, dependiendo de la técnica se van a marcar de distinto color, y pueden ver muy distinto en el lado izquierdo cómo hay más fragmentación de las mitocondrias comparadas con el lado derecho. ¿Sí? Aquí hay más redes, hay una red más conspicua que en el lado izquierdo, y esto es por un proceso natural que se da en las redes mitocondriales que se llama fisión, o sea, partir, o fusión, que es juntar. Entonces, durante la vida natural de las redes mitocondriales existen estos procesos de fisión y fusión. La fisión, en pocas palabras, para lo que sirve es para cortar mitocondrias que ya no sirven. Entonces, hay mitocondrias que se vuelven viejas o se dañan o son disfuncionales. Entonces, lo que quiere hacer la red mitocondrial es cortarla, quitarla de ahí y eliminarla por medio de un proceso que se llama autofagia, que es similar, mitofagia, que es similar a la autofagia. Caso contrario, la fusión mitocondrial va a permitir que se reparen ciertas secciones
de la red mitocondrial, ayudando así a la eficiencia de toda la red, a la eficiencia en la producción de energía, principalmente. Entonces, todo esto ayuda a que exista un control de calidad en la red mitocondrial. La fisión y la fusión son procesos esenciales para que la red mitocondrial se mantenga sana. ¿Qué pasaría si en una red mitocondrial no se eliminan las mitocondrias dañadas por el evento de fisión? Pues pasaría que la red mitocondrial estaría cargando con estas mitocondrias que ya no sirven de nada y nada más estaría perdiendo energía, ¿no? Entonces es muy importante que haya una renovación de los elementos mitocondriales a través de estos procesos de fisión y fusión, que son, repito, son procesos normales para mantener estas redes sanas. Entonces, regresando a la caricatura típica que nos han mostrado siempre de mitocondria, vamos a tener algo así, ¿no? Es muy útil para ver los elementos de las mitocondrias. Vamos a ir de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos una membrana externa. Después tenemos un espacio intermembranal marcado aquí. Se los estoy señalando en el puntero, que en la imagen del lado derecho, que es la micrografía, sería esta parte que queda en medio, que se ve de color clarito. Después, más adentro, vamos a tener pues la membrana interna, que es esto que les estoy señalando, que es lo que forma las famosas crestas mitocondriales, que en un zoom un poco menor se ve como estas rayitas, ¿no? Si no supiéramos qué es, pareciera que es como un ovoide, un óvalo con rayitas. Bueno, estas rayitas en realidad son involuciones de la membrana interna mitocondrial. Y luego el espacio que queda adentro, esto que está en color azul y esto que está aquí como granuloso que les estoy señalando, corresponde a la matriz mitocondrial. Esta compartimentalización del organelo es necesaria para que se puedan dar los procesos metabólicos de manera correcta. Ustedes recordarán que las membranas de las células son semipermeables, es decir, que no cualquier cosa entra ni cualquier cosa sale, solo algunas cosas entran y algunas cosas salen. En el caso particular de la mitocondria, la membrana externa es semipermeable. Sin embargo, la membrana interna es más selectiva aún. Esto va a ayudar a que se creen gradientes de ciertos metabolitos y estos gradientes van a ser distintos entre la matriz mitocondrial, el espacio intermembranal y el espacio extramitocondrial, es decir, el citosol. Gracias a que existen estos gradientes entre estos compartimentos mitocondriales, es que realmente puede darse el proceso de fosforilación oxidativa por el cual se crea el ATP, que no es poca cosa, pero también otros procesos como la síntesis de ácidos grasos, la beta-oxidación de ácidos grasos, la formación de hormonas, el ciclo del ácido cítrico, mejor conocido tal vez como ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la creación y la degradación de aminoácidos, etcétera, por nombrar algunos. Es decir, si no existen gradientes, no habría manera de que existieran estos procesos. En bioenergética, a mí me gusta decir que ¿cómo se dice? El hecho de que no haya gradientes es igual a muerte. Tiene que existir un gradiente. ¿Ok? Ahorita tal vez lo vamos a ver de manera más clara en diapositivas más adelante. Bueno, este es un acercamiento, es una figura un poquito más clara de lo que estábamos viendo hace rato. Aquí hay una caricatura de unas mitocondrias. Se hace un zoom a la parte de la membrana externa, espacio intermembranal y membrana interna y matriz mitocondrial y tendríamos esto, ¿no? Esta es una cresta, aquí está la matriz, aquí está la membrana externa, interna y esto es el espacio intermembranal. Y les recuerdo pues que en las fotos realmente de repente esto no se aprecia, ¿no? Se ve como un óvalo con muchas rayitas. Solo recuerden que las rayitas son esenciales para producir el ATP.
Y luego hablando de gradientes, nada más vamos a hacer hincapié en una cosa. Aquí estoy mostrándoles una imagen que representa la membrana externa mitocondrial, es decir, que acá estaría el citoplasma, aquí está la membrana externa mitocondrial, aquí estaría el espacio intermembranal. Esto de aquí color anaranjado clarito es la membrana interna y acá adentro está la matriz mitocondrial. Entonces, fíjense qué tantos metabolitos salen y no salen de la matriz hacia el espacio intermembranal. ¿Ok? Y luego aquí hay unos con unas X. Eso quiere decir que ellos no pueden salir. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles no pueden salir. No puede salir la acetilcoenzima A libremente. No puede salir el NADPH y no puede salir el oxalacetato. ¿Qué pasaría si estos metabolitos pudieran salir y entrar como se les diera la gana? Pues pasaría que la mitocondria no podría almacenar esos metabolitos como energía potencial y se perdería la capacidad de crear energía eventualmente a través de ellas, ¿no? Porque todo esto está relacionado con los ciclos bioenergéticos. Específicamente aquí se les está mostrando el ciclo de Krebs o ciclo TCA y la cadena de transporte electrónico asociada a la membrana interna y a la creación de ATP. Entonces, si no existieran estos gradientes, si no existiera esta capacidad de la membrana interna de ser tan selectiva, se perdería el gradiente y no se podría crear ATP. No serviría la mitocondria como sitio de síntesis de nada, básicamente. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿O todo bien? Por mi parte no. Todo bien. Se me enfrió el café, no sé si allá hace mucho frío, pero aquí sí ya estamos como a 10 grados, entonces estoy dentro de mi casa, pero ya traigo hasta un abrigo. Bueno, continuamos entonces. Entonces esto lo vamos a ver bastante rápido. No es el punto darles una clase de bioquímica, pero sí quiero que lo recordemos juntos. No, me las voy a pasar rápido. Si hay alguna duda, me detienen. ¿Ok? Vamos un poco rápido. ¿Ustedes ya llevaron bioquímica y biología celular? No. ¿No? No. ¿En qué semestre van? En primero. Van en primero. Ok. Entonces vienen de la prepa prácticamente. Ah, ok. Qué interesante. Están chiquitos. Muy bien. Me gusta eso. Es un reto. Ok, voy a tratar de explicarlo de una manera sintética, pero que les quede el mensaje. Entonces aquí lo importante, chicos, es saber que dentro de la mitocondria se procesan, a fin de cuentas, se procesan los nutrientes que vienen de los alimentos. Ustedes pueden comerse, digamos, a ver, Juliette Marlene. Sí. Juliette Marlene, ¿qué comiste? ¿Qué fue tu última comida hoy? ¿Qué comiste? Unas carne, ¿cómo se llama? Empanizada. Carne empanizada, qué rico. Ok, entonces esa carne empanizada tiene, vamos a pensar en biomoléculas, tiene proteína, ¿verdad? Ajá. Tiene proteína y luego si está empanizada, pues tiene carbohidratos, el pan, y luego me imagino que está un poquito frita, ¿no? Tiene Sí. grasita. Ok, perfecto. Entonces te comiste un alimento que tiene las 3 grandes biomoléculas. Tiene proteína, tiene carbohidratos y tiene lípidos. Ahí están las 3 grandes biomoléculas. Lo fantástico de las mitocondrias es que ahí se termina de metabolizar todo. Las 3 se terminan de metabolizar ahí y a fin de cuentas en lo que se va a convertir es en ATP. Y ATP es la molécula de la energía. ATP significa energía. Sin ATP la célula no puede hacer absolutamente nada y se muere. Entonces realmente por lo que nosotros comemos es para generar ATP. ¿De dónde vamos a sacar el ATP? De los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. No en ese orden, pero ese es tema para otra clase de bioquímica un poquito más avanzada. Entonces, brevemente,
¿Cómo le hace la célula para obtener energía a partir de la glucosa, que es un carbohidrato? Pues utiliza un proceso que se llama glucólisis. Ojo, este proceso de glucólisis no se da en la mitocondria, pero de todas maneras se los tengo que decir porque el producto de este proceso sí va a terminar en la mitocondria. Entonces nada más tengamos en cuenta que este proceso que está aquí, que se los estoy poniendo, no se abrumen con las fórmulas. Lo único que quiero que pongan atención es que empezamos en glucosa y terminamos en una molécula, en 2 moléculas que se llaman piruvato. A fin de cuentas, lo que sucede aquí es que la glucosa, que es un carbohidrato, es un monosacárido que deriva de, por ejemplo, los almidones del pan. A fin de cuentas, la glucosa se va a convertir en piruvatos, ¿ok? Esto pasa, repito, fuera de la mitocondria. ¿Qué le pasa después a los piruvatos? Ahora, los piruvatos sí van a convertirse en una molécula muy importante dentro de la célula que se llama acetilcoenzima A. Esta reacción en la que el piruvato que deriva de la glucosa se convierte en acetilcoenzima A, sí sucede en la mitocondria. De hecho, la enzima que cataliza o que promueve la formación de acetilcoenzima A partir de piruvato es una enzima mitocondrial. Es un complejo enorme, es una proteína. Estamos aquí ya hablando a nivel molecular, que se llama piruvato deshidrogenasa. Y bueno, el nombre tal vez es irrelevante por ahora, pero nada más para que sepan que lo que hace es oxidar el piruvato a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es un metabolito que ya entra en el famosísimo ciclo de Krebs. Y lo que va a pasar con esta molécula, que es una molécula de 2 carbonos, es que se va a condensar o se va a unir con otra molécula que se llama oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos. Entonces, 4 del oxalacetato más 2 del acetilcoenzima A nos va a dar una molécula de 6 carbonos. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una molécula de 6 carbonos que se llama citrato. Que citrato, ya han escuchado hablar de esta molécula. Es un aditivo muy común en bebidas energéticas, ¿no? Si ustedes se compran un Red Bull, que espero que no lo hagan seguido, porque no son la cosa más ideal del mundo, tienen mucha cafeína y mucho azúcar. Generalmente a este tipo de bebidas energéticas les ponen aditivos como citrato, taurina, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué le pondrán citrato? Pues porque el citrato es un sustrato para este ciclo bioenergético, que es el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, es decir, en la parte de adentro de las mitocondrias. ¿Para qué sirve este ciclo? A ver, vamos a hacer una recapitulación. Juliet se comió una carne empanizada, obtuvo varias biomoléculas de ahí, entre ellas obtuvo glucosa, que derivaba de los almidones del pan con el que se empanizó la carne. Obtuvo esa glucosa entró a glucólisis, la glucólisis formó piruvatos, el piruvato se oxidó a acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A entró a la mitocondria, bueno, ya estaba en la mitocondria, y la acetilcoenzima A de ese pan que se comió Juliet, a fin de cuentas se condensó con el oxalacetato y formó citrato, y entró en este ciclo, que a fin de cuentas lo interesante es que forma estas moléculas que están aquí marcadas en color anaranjado. Número 1, forma ATP o GTP, que son moléculas de alta energía. Entonces aquí ya tenemos formación de moléculas de alta energía en la matriz mitocondrial. Y también forma FADH y NADH, que es un tipo de molécula que le llamamos equivalentes reductores, que son una manera de guardar la energía potencial de esos alimentos que nos comimos. Entonces vamos a centrar nuestra atención en que en el ciclo de Krebs o en el ciclo TCA, como le quieran decir, se formaron estas moléculas FADH y NADH, y ahora vamos a ver para qué sirven a fin de cuentas. Me voy a adelantar un poquito con esto y nos vamos a ir para acá. Entonces les dije que se llaman moléculas reductoras o equivalentes reductores
¿Qué pasa o para qué sirven estos equivalentes reductores que provienen del ciclo del ácido cítrico, del ciclo de Krebs? Que recuerden, vienen de la glucosa, que viene del almidón. Ajá. De lo que sirven es de que alimentan la cadena de transporte electrónico de la mitocondria que se encuentra en las crestas de la membrana interna. En la mitocondria es donde se produce la mayor cantidad de energía gracias al proceso de fosforilación oxidativa. De hecho, me gusta decir que aquí se fabrican las calorías. Algo muy calórico significa en términos bioquímicos que tiene mucho potencial de generar energía. Nosotros ya estamos acostumbrados por el sesgo clínico a pensar en algo hipercalórico como algo malo. Uy, tiene muchas calorías, no me lo voy a comer porque voy a engordar y no sé qué. Pero en términos bioquímicos muy precisos, que algo tenga muchas calorías, lo único que significa es que tiene mucho potencial de producir energía. ¿Qué significa esto? Que si me como algo con mucho almidón, como tiene mucha glucosa, tiene mucho potencial de formar piruvato, acetilcoenzima, entrar al ciclo de Krebs, formar equivalentes reductores, que luego van a alimentar la cadena de transporte electrónico mitocondrial, que va a formar calorías. Eso es lo único que significa. Por lo tanto, tienen mucho potencial de formar ATP. Ajá. Ya lo que le queramos agregar a ese proceso, pues es distinto, ¿no? Ya es un poquito, no desligado, pero sí no viene al caso ahorita que lo comentemos. Si quieren, después podemos debrayar un poco sobre eso. Entonces, yéndonos un poquito a un zoom, vamos a tratar de imaginarnos que estamos haciendo un zoom en esta parte que les estoy marcando aquí. Vámonos a la membrana interna mitocondrial. ¿Qué es lo que recibió, a fin de cuentas, después del almidón, la glucosa, el piruvato, la acetilcoenzima? ¿Qué es lo que recibió la mitocondria? Recibió equivalentes reductores en forma de NADH y FADH, que tienen unos nombres muy largos que no vamos ahorita a repasar. Entonces, imagínense que esta parte de aquí, este rectángulo color como anaranjado claro, es la membrana interna mitocondrial. Acá abajo tenemos la matriz y acá arriba tenemos el espacio intermembranal. Entonces, a ver, alguno de ustedes que me diga de qué lado de la pantalla estaría el citoplasma, ¿del lado de arriba o del lado de abajo? ¿Dónde está el citoplasma de la célula en este esquema? A ver si nos vamos entendiendo. Si no, le digo a Herminia que elija a alguien. Creo que arriba. ¿Arriba? Oye a alguien que dijo arriba. ¿No? Sí. Es correcto. No sé quién fue. Creo que fuiste tú, Juliet. Fue Diana, creo. Ah, ok. Bueno, quien haya sido que dijo arriba está en lo correcto. El citoplasma en este esquema tan abstracto estaría arriba. Ajá. Aquí arriba tendríamos la membrana externa y aquí pues está la membrana interna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá abajo es donde ocurre el ciclo de Krebs que estábamos viendo anteriormente. Entonces, acuérdense que en el ciclo de Krebs se producen estos equivalentes reductores, estas moléculas que van a alimentar a la mitocondria para que a su vez produzca ATP. Entonces, aquí está una, fíjense, NADH. Recuerden, se los voy a poner por acá. Nada más para no olvidar. Acuérdense que se produjo NADH. En 3 de las reacciones del ciclo de Krebs que ocurre en la matriz, se produce NADH. Y aquí lo tenemos. Ajá. El NADH va a entrar a una reacción con un complejo de proteínas que está en la membrana interna que se llama complejo 1 mitocondrial. Y lo que va a hacer es una reacción de óxido-reducción que a fin de cuentas va a terminar
reduciendo a una molécula que se llama ubiquinona. Ubiquinona es más conocida en la jerga médica o farmacológica como coenzima Q. ¿Ok? Coenzima Q, a ver, alguien que haya escuchado este término, que lo haya visto en cremas, pastillas, suplementos, coenzima Q. ¿Sí o no? No. ¿Ninguno de ustedes ha visto No. coenzima Q? Creo que es para los rayos ultravioletas. Pues lo venden como un antioxidante. Es un Entonces, ¿cómo? es un antioxidante, ¿no? Para prevenir el daño de radicales. Así es. Así es. Ok, exacto. A eso quería que llegáramos. Lo venden y es cierto, es un antioxidante. Sí, sí lo es. ¿Por qué es un antioxidante? Porque es una molécula, la ubiquinona, que al estar en este estado tiene la capacidad de recibir electrones, ¿no? Por eso puede recibir los electrones del NADH. Tiene esta capacidad de reducirse de ubiquinona a ubiquinol. Ajá. En la mitocondria, lo que hace esta molécula es recibir los electrones del NADH. Lo recibe. ¿Por qué la venden como antioxidante? Porque lo es un antioxidante, pero se lo ponen a todo. Okay, yo he visto que venden ubiquinona hasta en cremas. Dudo mucho de la eficacia de la ubiquinona en cremas por varias razones, pero bueno, qué bueno que lo ubican, porque sí es un antioxidante en el sentido estricto, ¿no? Al ser un antioxidante tiene la capacidad de recibir los electrones del NADH. Entonces se reduce de ubiquinona a ubiquinol. Es una reacción redox. Uno se reduce y otro se oxida. ¿Quién se reduce? La ubiquinona ubiquinol. ¿Quién se oxida? El NADH a NAD, es decir, pierde electrones. Ahora, ese es el complejo 1. El complejo 3 y el 4 también reciben electrones. ¿De dónde? Del ubiquinol, de la que se acaba de reducir. Reciben esos electrones y digamos que esto se vuelve como un tipo de relevos de electrones. El complejo 1 recibe los electrones de la molécula NADH producida en el ciclo de Krebs y se los avienta a la ubiquinona. La ubiquinona se reduce a ubiquinol y le avienta los electrones al complejo 3. Este se los avienta al complejo 4. Y el complejo 4, acuérdense que estamos en la membrana interna, a fin de cuentas lo que va a hacer es utilizar estos electrones que le pasaron el 1 y el 2, el 1 y el 3, perdón, los va a utilizar para reducir el oxígeno molecular a agua. Y aquí se termina la historia de los complejos 1, 3 y 4. ¿Por qué no nos ponen el complejo 2? Porque el complejo 2 es parte del ciclo de Krebs y digamos que no funciona exactamente igual. También se reduce y se oxida y también pasa electrones, pero es un poquito aparte su mecanismo. No nos vamos a detener mucho en él. Y ahora, ¿qué pasa con el complejo 5? Hasta aquí, pues me dirán, pues ¿de qué sirvió todo esto? Yo me comí una carne empanizada y lo único que obtuve fue agua. ¿Eso de qué me sirve? Lo que pasa es que aquí no acaba la historia. Aquí terminó la historia del relevo de electrones, pero algo muy interesante es que al pasar los electrones, y esta es una parte bien bonita de la biología molecular, al pasar los electrones de un complejo a otro, y recuerden que estos son complejos enzimáticos grandes, hablando molecularmente, lo que van a hacer es modificar la estructura tridimensional de las proteínas. O sea, es como si al pasar, es como si ustedes pasaran pelotitas de ping pong a través de un calcetín. Si ustedes pasan pelotitas de ping pong a través de un calcetín, la estructura de ese calcetín se va a modificar. Estas modificaciones en la estructura del calcetín, o en este caso de las proteínas de la cadena respiratoria, van a provocar a fin de cuentas que exista un bombeo de protones. Acuérdense que aquí eran los electrones los que se estaban relevando de un complejo a otro. Pero si hay un electrón, tiene que haber un protón, ¿cierto? Estamos hablando de hidrógeno a fin de cuentas. Los protones de este hidrógeno que se está partiendo del NADH
van a pasar de la matriz mitocondrial, donde sucede el ciclo de Krebs, al espacio intermembranal. Ajá. A fin de cuentas, el resultado neto de este relevo de protones realmente es que empiece a existir un gradiente de protones del espacio intermembranal a la matriz. ¿Qué significa esto? Que después de este relevo de protones va a haber más protones en el espacio intermembranal que en la matriz. ¿Y se acuerdan que les dije que igualar concentraciones es igual a muerte? Pues aquí las concentraciones están distintas. Hay más carga positiva, más protones aquí que aquí. Y esto, pues se tiene que igualar. ¿Cómo le hacen los protones para regresar a la matriz y tratar de igualar esas concentraciones? Lo hacen a través de la enzima ATP sintasa, que es también llamado complejo 5. Entonces, todos los protones, para querer igualar las concentraciones entre la matriz y el espacio intermembranal, van a pasar por la ATP sintasa, de aquí hacia acá, como indica esta flecha, y al pasar, también van a provocar un cambio en la conformación, en la estructura de esta enzima que se llama ATP sintasa, y este cambio va a provocar que la enzima literal gire, y en este giro se permita la síntesis de ATP. Entonces, esta es la razón principal por la cual necesitamos que haya relevos de electrones, ¿no? Entonces, así es como se fabrican las calorías. Les recuerdo que esto sí sucede exclusivamente en la mitocondria. Entonces, aquí a lo que llegamos es creación de ATP a partir de biomoléculas. Entonces, hasta aquí tienen, está súper resumido, pero sí necesitaba que tuviéramos un contexto de por qué es tan importante. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Muy bien, parece que no. Nos vamos a ir más adelante. Bueno, nada más para que vean las caricaturas de los complejos. Por ejemplo, este nada más es el complejo 1. Todas las reacciones que realmente están ocurriendo adentro, ¿no? Y esto está evidentemente sintetizado. Este es el complejo 2, el complejo 3, o sea, cada cosa de cada color es una proteína diferente, un polipéptido distinto. Son muy complicadas estas enzimas. Y bueno, aquí tenemos una representación más integral, ¿no? De todo lo que les he dicho. Membrana interna. Aquí tenemos el complejo 1, aquí sí está el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4, todos bombeando los protones hacia el espacio intermembranal y a fin de cuentas regresando estos protones a través de la ATP sintasa. Esta es una representación de la ATP sintasa, que es una enzima también impresionante. Se dice que sintetiza aproximadamente 100 moléculas de ATP por segundo. Imagínense la cantidad de ATP que sintetizan ustedes. Imagínense cuántas ATP sintasas tienen en todas sus crestas, de todas sus mitocondrias, de todas sus células, de todos sus tejidos, ¿no? Entonces, es una máquina casi 100% eficiente y es motivo de estudio de muchos grupos de investigación. El mecanismo de cómo se sintetiza el ATP a partir del movimiento rotacional de la enzima es también un tema aparte de estudio. Se llama el mecanismo de la catálisis rotacional y es muy, muy interesante. Pero creo que ahorita no viene mucho al caso. Nada más les quería mencionar que existía, ¿no? Pero creo que ahora vamos a tratar de llegar a la parte de más médica, ¿no? Algo importante que también quería que supieran es que las mitocondrias tienen su propio DNA, ¿sí? Existe DNA en las células eucariontes de mamíferos, existe DNA en las mitocondrias y existe DNA en el núcleo. En las plantas existe DNA en las mitocondrias, en el núcleo y en los cloroplastos también. Entonces, los cloroplastos y las mitocondrias tienen un origen evolutivo similar, es decir, la teoría indica que vienen de un evento de endosimbiosis. A fin de cuentas se dice que las mitocondrias
provienen de una endosimbiosis entre una arquea y una proteobacteria alfa, tipo alfa, ¿no? Un evento que ocurrió hace, ¿qué será? Más de 2.500 millones de años, ¿no? Cuando se formó la primera célula eucarionte. Y a fin de cuentas, pues, de ahí provenimos todos nosotros. Entonces, en algún momento de la vida, las mitocondrias fueron arqueas, fueron organismos unicelulares que tenían la capacidad de vida libre, autónoma. Sin embargo, fueron engullidas por por este otro individuo unicelular, y a través de los millones y millones de años de evolución resultó útil o beneficioso para ambos, tanto hospedero como protomitocondria, que la mitocondria le fuera cediendo genes al núcleo, de tal manera que sí existe un DNA mitocondrial. Sin embargo, este DNA mitocondrial es bien parecido parece un plásmido, se parece mucho al DNA de las bacterias, que es circular, es de doble cadena, pero es circular. Tiene aproximadamente 16.500 pares de bases y solamente codifica para, miren, vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y creo que se me pasó uno porque según yo eran 13. 13 genes, es decir, 13 RNAs mensajeros. ¿Qué significa esto? Que el DNA mitocondrial, al menos en humano, tiene la capacidad de producir 13 proteínas. ¿Eso es mucho o poco? ¿Ustedes qué opinan? Que es mucho. 13 proteínas. ¿Cuántas proteínas creen que tenemos nosotros en el cuerpo? Tenemos miles. Yo creo que es poco. Es poco, es correcto. O sea, me refiero en comparación con todas las que producimos. Todas las proteínas que tenemos, actina, miosina, hemoglobina, son las que se me vinieron a la mente, ¿no? Pero realmente 13 proteínas es bien, bien poquito. Sin embargo, la mitocondria solamente tiene la información en su DNA para producir 13. También tiene la información para producir 2 RNAs ribosomales y 2 RNAs de transferencia. Entonces, realmente en el contexto de una célula, el DNA mitocondrial es bastante pequeño. ¿Por qué se empezaron a pasar genes de la mitocondria al núcleo a través de la evolución? Son temas que aún están en debate, o sea, nadie realmente puede saber por qué. Lo que sí se sabe es que las proteínas que se quedaron en el DNA mitocondrial tienden a ser proteínas muy hidrofóbicas, es decir, que no les gusta el agua, y probablemente esa es una razón por la cual se quedaron ahí, para que las proteínas que se produzcan ahí se queden ahí y no tengan problema transportándose, ¿no? Entonces, las proteínas que se producen en la mitocondria son parte de la cadena respiratoria. Evidentemente, ¿no? Tenemos el citocromo B, ND5, ND4, ND1 y ND2, que son parte de la gran enzima el complejo 1, COX-1, COX-2 y COX-3, que son parte del complejo 4. O sea, todas estas son parte de las proteínas que hacen este relevo de electrones. Aquí están codificadas. Sin embargo, no es suficiente la traducción del DNA mitocondrial para producir todas las enzimas necesarias para la producción de ATP. Se necesitan varias enzimas, varias proteínas, que están codificadas en el DNA nuclear. Esto significa que la replicación, transcripción y traducción del DNA mitocondrial es semi-autónomo. O sea que no se puede producir solito. Se necesitan factores que están codificados en el núcleo. A mí me gusta pensar, o me gusta decir, que es como si las células eucariontes tienen de rehén a las mitocondrias, las tienen ahí. Puedes producir mi energía, puedes producir mis hormonas esteroides, puedes hacer mi beta-oxidación, pero no lo puedes hacer sola. Me necesitas a mí.
No es una situación ahí curiosa. Sin embargo, el núcleo tampoco puede vivir sin las mitocondrias. O sea, por eso se llama de un evento de endosimbiosis, ¿no? Ahora, más allá de la producción de energía, que es lo que evidentemente todo el mundo le reconoce a las mitocondrias y por obvias razones producen más del 90% del ATP. Las mitocondrias hacen muchísimas más cosas en la célula, ¿no? Yo les hablé ahorita de bioenergética, oxidación aeróbica de la glucosa, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa, producción de ATP, pero también la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? En el ejemplo de la comida de su compañera que estamos viendo hace rato, la grasa en la que se fríe la carne, pues como el nombre lo dice, pues es grasa, es un lípido, que a fin de cuentas va a ser degradado por lipasas que están en el tracto digestivo, ayudado por enzimas de la bilis, por secreciones de la bilis, etcétera. Pero a fin de cuentas lo que va a producir son ácidos grasos. Y para que los ácidos grasos rindan energía o ATP, se necesita pasar por un proceso que se llama beta-oxidación, que también ocurre en la mitocondria. A fin de cuentas es también producción de ATP. Aparte de esto, en la mitocondria se crean moléculas antioxidantes. Ustedes ya bien dijeron que la coenzima Q o la ubiquinona es una molécula antioxidante, pero también están varias enzimas antioxidantes y el glutatión, que es de las moléculas, es un tripéptido, una molécula pequeñita de 3 péptidos, de 3 aminoácidos, que es súper importante en la neutralización de radicales libres, o sea, es una molécula que ayuda a la defensa antioxidante. La mitocondria también es indispensable para el balance redox, es decir, para la aportación de moléculas reducidas y oxidadas que mantienen los gradientes adecuados para que se dé la producción de ATP, y también está relacionado con la epigenética, es decir, con la regulación de la expresión génica más allá de la secuencia. La mitocondria también regula la muerte celular programada, malamente conocida como apoptosis, pero bueno, la apoptosis es un tipo de muerte celular programada. También está relacionada con la señalización intracelular a través de la regulación de especies reactivas de oxígeno, de concentraciones intracelulares de calcio, y está involucrada de manera muy importante en la síntesis de aminoácidos, nucleótidos, colesterol y por lo tanto hormonas. Todas las hormonas esteroides, cortisol, testosterona, progesterona, dihidrotestosterona, estriol, estrona, todas estas que derivan del colesterol se forman en la mitocondria. Entonces no nada más es la bioenergética, sino todo esto que les pongo aquí en rojo, todo esto en conjunto se llama función mitocondrial. Y a la fecha se le siguen encontrando funciones. Esto que les mencioné de la epigenética es más o menos nuevo, ¿no? Pero yo estaría segura que más adelante se le encuentren más funciones. Entonces, ¿realmente qué es la función mitocondrial? Pues bioenergética, síntesis, etcétera, ¿no? Nos estamos refiriendo a muchísimas cosas. Entonces, disfunción mitocondrial, para verlo de una manera sencilla, podríamos decir, pues es cuando no existe la función o cuando falla alguna parte de la función. Pero ¿qué parte de la función? ¿Qué parte de todo esto puede fallar? Pues nada más fíjense todo lo que puede llegar a fallar. Puede fallar un factor del ciclo de Krebs, un factor de la transferencia de electrones, puede haber una mutación en la ATP sintasa, puede haber un defecto en las enzimas antioxidantes, etcétera, 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 ¿no? La disfunción mitocondrial es un término muy, muy amplio, pero en lo que sí podemos estar de acuerdo en que está relacionada con muchísimas enfermedades. Dado que la mitocondria es esencial no nada más en la producción de ATP, que sin ATP la célula se muere, punto, sino que también está relacionada con todas esas funciones que les dije, es bastante obvio o deriva que si algo está mal con la función mitocondrial, vamos a tener enfermedades. Entonces, la disfunción mitocondrial
la podemos dividir a grandes rasgos para estudiarla en dos. Una, la primaria, y otra, la secundaria. ¿Ok? La disfunción mitocondrial primaria es aquella en la que existen mutaciones en genes, ya sea en el DNA nuclear o DNA mitocondrial, que codifican proteínas de la fosforilación oxidativa. ¿Qué proteínas? Complejo 1, 2, 3, 4, 5, los que estaban en las crestas de la membrana interna mitocondrial. Entonces, mutaciones que afecten la expresión o la función de estas proteínas de la mitocondria van a originar enfermedades mitocondriales primarias. Las enfermedades mitocondriales primarias son heredadas, pues porque vienen de mutaciones, y pues si se refieren al DNA mitocondrial, son heredadas por parte de la madre, porque la herencia mitocondrial es esencialmente materna, ¿no? El óvulo es el que pasa las mitocondrias, y básicamente el espermatozoide solamente pasa el núcleo. Entonces, enfermedades mitocondriales primarias son bastante raras. Existe realmente poca información, sobre todo a nivel nacional, de la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades, pero más o menos se habla como de las más comunes. Sería, por ejemplo, la miopatía y ¿cómo se llama? Encefalopatía mitocondrial, se me olvidó el nombre completo, pero le dicen MELAS. Y esta tiene una incidencia de 1 en 5,000. Este dato sí es de México. Evidentemente, la prevalencia y la incidencia varían de población en población, porque estamos hablando de genética, ¿no? Entonces, hay etnias o hay grupos o poblaciones que son más propensos o más dados a tener una u otra enfermedad. Y les repito, estas son enfermedades primarias y tienen que ver específicamente con mutaciones, ya sea en el DNA mitocondrial o en el DNA nuclear. Por otro lado, tenemos a las enfermedades mitocondriales asociadas a la disfunción mitocondrial, o también llamadas enfermedades mitocondriales secundarias, en las que puede haber mutaciones en genes que no necesariamente son de la cadena respiratoria o de la fosforilación oxidativa, pero también pueden ser no de mutaciones, pueden ser consecuencias u otra enfermedad. Por ejemplo, alguien que trabaja con algún contaminante que produzca muchas especies reactivas de oxígeno, estas especies reactivas de oxígeno pueden provocar fallos en la función mitocondrial, lo cual puede llevar a una enfermedad asociada a la disfunción mitocondrial, que ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, tanto las enfermedades primarias mitocondriales o las enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial van a tener síntomas que a veces se traslapan o a veces son muy parecidos. Les pongo aquí esta imagen con síntomas no neurológicos y neurológicos, todos causados por disfunción mitocondrial. Y vamos a ver nada más algunos de ellos. Van a ver que son bien distintos. Por ejemplo, tenemos para los no neurológicos, tenemos fallo respiratorio, cardiomiopatía, fallo hepático, fallo renal, diabetes, pancreatitis, dismotilidad gastrointestinal, o sea, fallos en la motilidad intestinal, baja estatura, etcétera, ¿no? Y luego los neurológicos. Podemos tener ptosis, que es el mal llamado ojo flojo, atrofia óptica, retinitis, sordera, epilepsia incluso, migrañas, parkinsonismo, también Parkinson, desórdenes psiquiátricos, miopatía, intolerancia al ejercicio, neuropatía periférica, etcétera, ¿no? Estos son nada más algunos. Entonces, el tema aquí es que los síntomas que puede presentar una enfermedad, ya sea primaria o asociada a la disfunción mitocondrial o secundaria, son muchos.
Entonces, si alguien va al médico porque tiene, digamos, intolerancia al ejercicio, o sea, no necesariamente le van a decir, tienes una enfermedad mitocondrial. ¿Por qué? Porque una intolerancia al ejercicio puede ser resultado de muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de enfermedades? Número uno, son raras. Les estoy diciendo que la más común en México es una en 5,000. Digo, no es tan rara, pero es bastante rara. Y de las otras, ni siquiera existe a veces estadística, ¿no? Entonces, este es un reto en la clínica, ¿no? Y volvemos al punto de la medicina traslacional. Es un reto para los clínicos, y se los digo porque le he preguntado a algunos, es un reto para los clínicos poder diagnosticar este tipo de enfermedades. Y el diagnóstico es indispensable porque del diagnóstico deriva el tratamiento. Si tú tienes una enfermedad mitocondrial, si tú tienes fuiste uno de 5,000 y tienes una mutación en alguna enzima de la cadena de transporte, no va a haber manera de corregir eso. ¿Sí? Entonces, siempre vas a tener síndrome de Lee, por ejemplo, que es uno de los síndromes asociados al fallo en el complejo 1. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que crear programas de tratamiento combinado con cambio en el estilo de vida o adecuaciones en el estilo de vida, los llamados cócteles mitocondriales, etcétera, etcétera. A lo mejor algún apoyo con terapia génica, pero tiene que ser una visión integral para el tratamiento de un paciente con enfermedad mitocondrial. Es muy común también que un paciente con enfermedad mitocondrial presente síntomas en más de 3 órganos, sobre todo en órganos donde la producción de ATP es crucial. Les estoy hablando sobre todo de cerebro, hígado y músculo. Entonces, estos son órganos, todos los órganos necesitan ATP, pero estos órganos en particular gastan muchísimo más ATP que los otros. Entonces, si hay un fallo mitocondrial, estos son los órganos que empiezan a aventar señales de algo está mal, ¿no? Entonces se dice en la clínica que si hay más de 3 órganos afectados, se sospecha, con estos síntomas se sospecha una enfermedad mitocondrial. ¿Y qué tocaría hacer después? Pues hacer ¿cómo se llama? Tamices para ver si hay fallos en el DNA mitocondrial. Y si no hay, entonces irse a buscar si la disfunción mitocondrial es secundaria. A mí me interesan las enfermedades secundarias. Las primarias no es que no me interesen, o sea, claro que me interesan, pero no dedico mi investigación a eso. Mi investigación ahora está basada en encontrar una manera de ayudar a los pacientes con enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial. Es decir, que no necesariamente tienen un problema en sus genes mitocondriales, pero que sí tienen mitocondrias que están cansadas, defectuosas, que tienen más especies reactivas de oxígeno, etcétera, ¿no? Y de todas las enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial, las neurodegenerativas, las metabólicas y el cáncer son las más comunes. Específicamente de las neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer son en las que más se ve claramente el papel de la disfunción mitocondrial. Específicamente para el Parkinson, que es una enfermedad neurológica que la sintomatología se caracteriza por estos temblores en reposo, bradicinesia y rigidez, que derivan de una muerte de las neuronas dopaminérgicas. Esto es a nivel fisiológico, ¿no? Esto es lo que se ve en un paciente ya avanzado de Parkinson. Pero lo que está pasando a nivel celular es que hay un montón de alteraciones en las mitocondrias. La homeostasis o el bienestar mitocondrial está afectado. Hay factores genéticos, por supuesto, pero también ambientales, como aumento en las especies reactivas de oxígeno por algún contaminante, que pueden ayudar a que se genere daño en las mitocondrias. ¿Qué es lo que les pasa a las mitocondrias?
Pues que puede haber un desequilibrio en la homeostasis de las especies reactivas de oxígeno, puede haber fallos en la biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de nuevas mitocondrias, puede haber alteraciones en la dinámica de fusión y fisión mitocondrial, que les dije hace rato que era bien importante para mantener las redes, puede haber mitofagia defectuosa, es decir, que el proceso por el cual se eliminan las mitocondrias defectuosas no sea adecuado. Y también disfunciones en las concentraciones intracelulares de calcio, que sobre todo en las neuronas es indispensable para mantener los disparos en la sinapsis de manera adecuada, ¿no? Entonces, todas estas que les estoy diciendo son, ¿cómo se llama? Aspectos, estos son aspectos alterados en las mitocondrias de personas que tienen Parkinson. Todo esto, a fin de cuentas, abona a que la función de las neuronas, específicamente aquí, las neuronas dopaminérgicas, se vea mermada. Entonces, las neuronas dopaminérgicas empiezan a morir. Cuando se empiezan a morir las neuronas dopaminérgicas es cuando ya vemos la aparición de los síntomas que les mencionaba, bradicinesia, rigidez y temblor en reposo. Ahora, para la enfermedad del Alzheimer, que es la enfermedad neurológica, la demencia más común a nivel mundial, en esta enfermedad es bien interesante que no nada más existe una correlación entre la disfunción mitocondrial, sino que existe incluso una causalidad. ¿Qué es causalidad? Que toda la evidencia apunta hacia que la disfunción mitocondrial precede, o sea, ocurre antes que el inicio de la enfermedad, que el inicio de los signos fisiológicos y de los síntomas, que en el caso de esta enfermedad, los signos fisiológicos son la acumulación de placas y nudos neurofibrilares, ¿no? Se acumulan placas de beta amiloide, de una proteína beta amiloide, y también se hacen unos nudos provocados por la hiperfosforilación de una proteína que se llama tau, ¿no? Esta es la parte molecular de la enfermedad. Pero a fin de cuentas, ¿qué le pasa a un paciente con Alzheimer? Nada más para saber que no están dormidos, ¿quién me puede decir qué saben de la sintomatología de alguien con Alzheimer, de esta demencia? Pues lo principal es que se le olvidan las cosas, no es capaz de recordar por sí mismo. Creo que es el síntoma más fuerte, por así llamarlo, Sí. lo que lo delata. Sí. Tal cual, estás en lo correcto. Un paciente con Alzheimer no tiene memoria. Y es muy triste porque ya cuando están muy avanzados, se les puede olvidar hasta vestirse, comer. Alguien muy avanzado puede morir por descuido, ¿no? Son pacientes que necesitan ya al final de muchos cuidados y porque se van deteriorando rápidamente, ¿no? Entonces es una demencia es muy común y es debilitante y les merma su calidad de vida de manera impresionante. Entonces esto es a nivel, pues, evidente, ¿no? Es evidente cuando se les empiezan a olvidar cosas y ya no pueden participar en la sociedad, en la familia como lo hacían antes, ¿no? Pero a nivel molecular y a nivel celular lo que está sucediendo... Dime, Hugo. Pues ya como a nivel celular es que las conexiones celulares, estas van a morir o simplemente se van a degenerar o van a morir. Empieza a haber una degeneración, ¿no? En diferentes áreas del cerebro, por ejemplo en el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Ajá. Sí, las dos están bien. Una es la parte de la representación clínica, la parte clínica, y otra es la parte celular. Ahora, la parte subcelular, lo que se ha visto y lo que indican los estudios en animales, y muy interesante, estudios bastante recientes del 2020 en humanos, que lo hicieron con cerebros de pacientes, pues obviamente post-mortem, de pacientes que tuvieron Alzheimer y murieron. Lo que vieron es que había un montón de alteraciones a nivel mitocondrial. Alteraciones, otra vez, igual que
Parkinson. ¿Cuáles vemos que son iguales que en el Alzheimer? Pero la alteración es en la fusión y la fisión. Baja actividad de los complejos 1, 4 y 5 y también deficiencia en la biogénesis mitocondrial. Pero también aquí hay alteraciones en el tamaño de las crestas mitocondriales, lo que probablemente afecte la capacidad de producir energía, aumento en las especies reactivas de oxígeno, es decir, daño oxidativo. Y este daño oxidativo, a fin de cuentas, lleva a daños en el DNA mitocondrial que abonan a que no se produzcan las proteínas de manera adecuada, ¿no? Lo interesante de todo es... Dime. Perdón. Había leído también en un artículo que tiene acumulación de placas de beta amiloide, creo. Así es. Y que algo así que los neurofibrilares Nudos neurofibrilares. Ah, sí, que esos eran los que tenían una relación en el deterioro mental. Sí, estás bien. Se forman, parte de la relación con la función mitocondrial es que al haber disfunción mitocondrial, entre otras cosas, empieza a haber una incorrecta, digamos, limpieza de proteínas. Entonces, proteínas que no deberían de estar o que se deberían de estar renovando se empiezan a acumular. Entre ellas, la proteína tau y la beta amiloide. Estas proteínas empiezan a formar los que tú dices, las placas y los nudos. Y estos nudos y placas empiezan a mermar la función de las células, de las neuronas, ¿no? En este caso. Entonces, esa es la manifestación o el resultado a nivel de tejido, de hipocampo específicamente, de lo que está pasando por la acumulación de estas proteínas. Pero la razón por la cual se juntan o se acumulan estas proteínas parece ser en parte la incapacidad de las mitocondrias a hacer su trabajo, ¿no? Pero pues sí, gracias por esa intervención, sí es cierto, no creo que no había mencionado lo de los nudos. Ok, entonces aquí muy importante. Dime. Hay algo que no sé qué tan cierto sea, no sé, ni me acuerdo en dónde lo vi, pero creo que tenía relación el que si una persona no se lavaba los dientes, también podía tener como que cierta relación a que después desarrollar Alzheimer, pero no sé qué tan cierto sea. Pues no sé si se refiere a cosas con microbioma y este tipo, o sea, no lo descarto porque de los estudios más recientes que están saliendo sobre enfermedades neurológicas apuntan hacia una relación entre el microbioma, la microbiota, es decir, las bacterias y hongos que viven en nuestra tripa y en nuestra piel y el cerebro. Entonces, lavarse los dientes, tener buena higiene bucal, mantiene la microbiota bucal a raya, ¿no? Entonces, no lo descarto, no conozco ese dato, pero no me suena tan descabellado, ¿eh? Habría que ver el artículo. Y si tienes la referencia, pues mándale, porque ya me dio curiosidad. Ok, muchas gracias por esos comentarios. Ok, entonces les estoy mencionando de Alzheimer y de Parkinson porque son las enfermedades neurológicas de las más comunes y de las que se sabe que la disfunción mitocondrial está participando, ¿no? Pero ahora pasemos a las metabólicas. Las enfermedades metabólicas son de las principales causas de muerte a nivel mundial y también en nuestro país. De hecho, la diabetes está, si no en número 1, ha de estar en número 2 después de algún tipo de cáncer, ¿no? O sea, los mexicanos somos muy, muy propensos a tener diabetes. Sí tiene algún componente genético probablemente, pero también no nos ayuda la dieta que tenemos en general, ¿no? Entonces, mucho se sabe ahora de que la diabetes, estoy hablando de la tipo 2, no la 1 que es autoinmune, la tipo 1 ni la voy a tocar, estoy hablando de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está muy relacionada con algo que se llama el síndrome metabólico. ¿Sí? El síndrome metabólico se define como cuando alguien tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene una relación cintura-cadera alto y tiene resistencia a la insulina, ¿ok?
Si tiene 3 de 4 de estos, en la clínica lo mandan tiene resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que por más que produzca insulina, porque es una persona que sí produce insulina, sus órganos extrapancreáticos no se dan por enterados de que hay insulina y entonces no meten la glucosa, lo que provoca hiperglicemia, porque esa glucosa se está quedando en la sangre. Y la hiperglicemia, a fin de cuentas, es lo que puede provocar los síntomas más conocidos de la diabetes, ¿no? Entonces, primero vamos al síndrome metabólico. Ahora, también existe una relación muy evidente entre el síndrome metabólico y la obesidad o la dislipidemia o el hígado graso, es decir, la acumulación de grasas en el hígado. El hígado es el principal órgano que procesa los lípidos. Si ustedes tienen buena salud hepática, van a poder procesar bien los lípidos y van a ser felices. Si su hígado está dado al traste, no van a poder procesar bien los lípidos y van a empezar a acumular lípidos en su hígado y el hígado va a empezar a perder su función. Entonces, no necesariamente alguien obeso tiene hígado graso y no necesariamente alguien con hígado graso va a ser obeso. Alguien puede estar delgadito y tener resistencia a la insulina y tener hígado graso. Entonces, ojo con eso. Entonces, alguien que tiene hígado graso porque se alimenta mal, tuvo predisposición genética o las dos, va a tener una acumulación de lípidos, lo cual va a llevar a una señalización alterada de lípidos llamados diacilglicerol y ceramidas, que son producto del metabolismo normal, digamos, de los lípidos. Pero como hay muchos, pues está exacerbado, ¿no? Se sabe que el metabolismo exacerbado del diacilglicerol y de las ceramidas, este metabolismo exacerbado llega a ser tóxico y va a impedir la correcta señalización a través de la insulina, lo que provoca la resistencia a la insulina. A su vez, la resistencia a la insulina va a provocar el aumento de la actividad de una enzima que se llama lipasa sensible a hormonas. Lipasa, como su nombre indica, bueno, todo lo que sea asa significa que rompe. Entonces, una lipasa va a ser una enzima, una proteína, que rompe lípidos. Y al romper los lípidos, va a desencadenar una señalización que a fin de cuentas va a llevar al aumento de la gluconeogénesis en el hígado. Gluconeogénesis es formar más glucosa. Entonces, no solamente esta persona va a tener resistencia a la insulina y no va a poder meter la glucosa, ya tiene hiperglicemia, sino que gracias a que tiene resistencia a la insulina y se le aumentó la actividad de esta lipasa, va a estar produciendo más glucosa por el hígado. Entonces tiene doble aumento de la glucosa, ¿no? Esta persona va a desarrollar diabetes tipo 2. La acumulación de lípidos, ya sea en el hígado o por la obesidad, también va a llevar a que haya un exceso de nutrientes en los adipocitos. Entre más grasa tengan, más alimento, entre comillas, va a tener el adipocito. ¿Tienes una pregunta, Diana? Sí, Dime. es una duda. Dime. Lo que pasa es que yo tenía entendido que el sufijo asa es para enzima, entonces es para enzima que rompe. Sí. No necesariamente para enzima. Bueno, a ver, déjame, estoy pensando en algún otro, pues, a ver, estoy pensando en otros nombres de enzimas, polimerasa, deshidrogenasa. Tienes razón, hay muchas enzimas que no rompen y terminan en asa. Así que sí. Es que yo eso sabía, pero no estoy segura. Pues ahorita ya pensé al menos en 3 que terminan en asa y no rompen. Así que, sí, tienes razón. Por ejemplo, la polimerasa, pues no rompe, es una enzima que agrega nucleótidos, ¿no? O la ATP sintasa, la que vimos hace rato, no rompe, más bien forma ATP. Pero en el caso específico de la lipasa, ahí sí me estaba refiriendo a una enzima que rompe. Pero sí, tienes razón. Gracias. Por traerlo a colación. ¿En qué estábamos? Bueno,
en una persona que tiene síndrome metabólico, que acumula lípidos en el hígado o en órganos periféricos, en órganos periféricos, el exceso de nutrientes va a afectar a los adipocitos de la siguiente manera. Como tienen más alimento o más sustrato, digamos, en forma de lípidos, va a tener que haber un aumento en la beta-oxidación, que si recuerdan es este proceso por el cual los ácidos grasos se van a utilizar para formar ATP. Entonces hay un aumento en la beta-oxidación, pero eso no es necesariamente bueno, porque es un aumento otra vez exacerbado o anormal. Está demasiado aumentada la beta-oxidación en estos adipocitos que ya empiezan a estar hipertróficos y también hay una hiperplasia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que empiezan a aumentar los metabolitos de los que habíamos hablado hace unos momentos. Por ejemplo, empieza a aumentar la acetilcoenzima A, aumentan los equivalentes reductores, por lo tanto hay una sobrecarga de la cadena de transporte electrónico en la mitocondria. Y como hay una sobrecarga, o sea que le están mandando demasiado sustrato, digamos que la mitocondria se ve abrumada con tantos sustratos, y hay un aumento en el escape de electrones. Esto es bien importante. O sea, la mitocondria tiene capacidad de hacer estos relevos de electrones de manera normal. Sin embargo, si hay un aumento exacerbado en la beta-oxidación por una condición patológica como acumulación de lípidos o síndrome metabólico, entonces estos relevos de electrones se hacen ineficientes y empieza a haber un escurrimiento o leak o escape de electrones. Entonces estos electrones, en lugar de pasar de un complejo a otro, como les enseñé diapositivas atrás, estos electrones empiezan a formar radicales libres con el oxígeno que, si se acuerdan, se tenía que reducir en algún momento a agua. Entonces, en lugar de formarse agua en la matriz mitocondrial, se empieza a formar anión superóxido, por ejemplo, que es súper dañino y es una especie reactiva de oxígeno, las famosas ROS. Esto sobrecarga al sistema antioxidante, es decir, que la mitocondria, aunque tiene enzimas antioxidantes, se ve otra vez abrumada por este aumento en las especies reactivas de oxígeno, lo que lleva a un estado de estrés oxidativo. El estrés oxidativo, a su vez, hace que disminuya la capacidad de fosforilación oxidativa y se ve afectada también la producción de ATP. Si no hay ATP suficiente, esto es lo mismo, esto que estoy aquí marcando es exactamente lo mismo que le estaba diciendo, pero si hay poco ATP, también va a haber disminución de la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque para que se secrete insulina desde las células beta del páncreas se necesita ATP. Es un proceso que necesita de energía, necesita de ATP. Entonces, si porque tienes obesidad o hígado graso o síndrome metabólico, tienes todo esto que les estoy mostrando aquí, tienes estrés oxidativo, baja oxos, bajo ATP y aparte tienes resistencia a la insulina, vas a tener disminución de la secreción a la insulina, vas a abonar a tu resistencia a la insulina, todo se va a sumar y vas a desarrollar diabetes tipo 2. En el corazón de todo esto está la disfunción mitocondrial, si se pueden dar cuenta. Algo interesante de todo esto es que la disfunción mitocondrial en la diabetes tipo 2 no solamente ocurre a nivel de páncreas, sino que se ha encontrado disfunción mitocondrial de manera general en los órganos de personas con diabetes tipo 2. A nivel de sistema cardiovascular, músculo esquelético, sistema endocrino, páncreas, adipocitos, evidentemente, sistema digestivo y sistema nervioso. En todos estos tejidos se ha encontrado que existen problemas en la disfunción mitocondrial. Todo lo que está aquí abajo en color rojo son eventos de la función mitocondrial que están regulados hacia abajo, están disminuidos, y todo lo que está en verde es lo que está regulado hacia arriba. Entonces vamos a tomar uno nada más como ejemplo. Vamos a tomar el hígado, ¿no? Que les dije que estaba súper relacionado con el procesamiento de lípidos. ¿Qué está hacia abajo? La respiración máxima, no la respiración
que yo estoy haciendo ahorita. Esto es ventilación pulmonar, ¿ok? Me estoy refiriendo a la respiración mitocondrial, que a fin de cuentas es la reducción del oxígeno molecular por los electrones de la cadena de transporte. La respiración máxima está defectuosa o está hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que no hay suficiente potencial energético para producir ATP. Esto va a traducirse, como bien dice aquí, en menores cantidades de ATP y menor recambio de ATP. Es decir, en pocas palabras, falta energía. Y esto también lo vemos aquí a nivel de células beta pancreáticas y lo vemos también en cierto modo aquí porque vemos que la actividad de la ATP sintasa está disminuida. ¿Y qué sube? El estrés oxidativo, la fragmentación de las redes mitocondriales, las especies reactivas de oxígeno, la fisión. ¿Qué más sube? La apoptosis, muerte celular, y el estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Muy importante que recuerden que esto es a nivel multiorgánico. Entonces, alguien que tiene diabetes tipo 2 tiene mitocondrias que están sufriendo en todo su cuerpo. Entonces, quiere decir que alguien con diabetes tipo 2 también tiene neuronas que no están funcionando al 100, literal. ¿Ok? Bueno, esos fueron ejemplos nada más de algunas enfermedades metabólicas. Bueno, nada más vimos síndrome metabólico, diabetes tipo 2, Parkinson y Alzheimer. Enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial. ¿Por qué se las puse? ¿Por qué elegí estas? Porque es de las que más hay evidencia. Y más aún, es de las que hay evidencia en humanos, a nivel clínico. Muchas investigaciones se hacen a nivel in vitro, en animales, y está bien. Primero tiene que suceder eso. Pero ya cuando estamos viendo evidencia a nivel clínico, a nivel paciente, es cuando nos llama más la atención, ¿no? Porque a fin de cuentas, les repito que todo esto tiene que llegar al paciente, ¿sí? Medicina translacional. Entonces, del laboratorio a la clínica, ¿sí? La disfunción mitocondrial está implicada en la progresión, vimos desde el inicio, a la progresión y la conexión entre muchas enfermedades humanas con alta prevalencia a nivel mundial. Sobre todo aquí hago hincapié en la diabetes tipo 2, que es una de las que más me interesa estudiar a mí. Entonces, si nosotros protegemos o restauramos la función mitocondrial, tendremos una buena estrategia para, tal vez no prevenir, aquí me estoy viendo muy ambiciosa, pero sí tratar al menos los síntomas de estas enfermedades. Si estoy viendo que en el corazón del fallo multiorgánico de la diabetes tipo 2 está la disfunción mitocondrial, entonces pues quiero reparar la función mitocondrial, ¿cierto? Entonces por eso es que yo la quiero usar como un blanco terapéutico. Esa es mi investigación. ¿Cómo promover o restaurar la función mitocondrial? En aras, tal vez no voy a decir de curar estas enfermedades, pero sí en mitigar el daño que hacen, ¿no? a nivel mundial. Nada más como comentario les quiero decir que una de las mejores maneras de tener buena salud mitocondrial, de tener mitocondrias activas, respirando bien, buena cantidad de mitocondrias, con bajas cantidades o cantidades adecuadas de especies reactivas de oxígeno. Una de las mejores maneras es hacer ejercicio. Es muy fácil. No sé si aquí les guste a ustedes hacer ejercicio. A mí me gusta mucho hacer ejercicio y me gusta más porque sé que cada que hago mi hora de ejercicio estoy promoviendo la biogénesis mitocondrial. No nada más en el músculo, también en el cerebro. Entonces, hacer ejercicio de manera regular hace que se formen más mitocondrias. Biogénesis significa formar mitocondrias. Si tenía una, voy a tener dos. Adelante, Juliet. Te escucho. Yo solamente quería hacer un comentario. A mí no me gusta hacer ejercicio, pero después de lo que escuché, creo que me voy a poner a hacer ejercicio. Esa era la idea. Me da muchísimo gusto, Juliet. Diana, adelante. ¿Sería biogénesis generar ejercicio? El ejercicio genera
biogénesis mitocondrial o promueve que haya biogénesis, es decir, que se formen nuevas mitocondrias. Ajá. Entonces, a mí cuando me preguntan, cuando doy este tipo de charlas y me dicen, bueno, ¿cómo le hago para tener mis mitocondrias así súper bien y ATP y todo perfecto? ¿Cómo le hago? La respuesta es, come bien y haz ejercicio. De verdad. O sea, si no tienes una mutación en un gen mitocondrial, si no fuiste bendecido por una enfermedad mitocondrial primaria, que espero que aquí nadie tenga, entonces la respuesta es de verdad. Así como dice el IMSS, mídete, cuídate, no me acuerdo cómo es la frase, pero de verdad, hay estudio tras estudio de que el efecto de la dieta, y no me refiero a dieta de dejar de comer, me refiero a dietas, la calidad y cantidad de lo que ingerimos, ¿va? La calidad de la dieta, el tipo de dieta y el ejercicio regular promueven una buena salud mitocondrial que se va a traducir en efectos metabólicos a largo y a corto plazo. Entonces, básicamente, el mensaje es ese. Sin embargo, estoy consciente de que no todo el mundo está en posibilidades de hacer ejercicio. Hay personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad mitocondrial primaria, eso sí, tienen una mutación en algún gen por ahí de la cadena respiratoria y tienen, ¿se acuerdan? Intolerancia al ejercicio. Entonces, pues uno no le puede decir ponte a hacer ejercicio porque no pueden. O sea, es imposible para ellos, de hecho es malo para ellos. Entonces, por eso también se buscan otro tipo de estrategias para ayudar. Recuerden, esto es multidisciplinario, ¿sí? Para estas personas con enfermedades mitocondriales primarias, sobre todo, tiene que existir un equipo de personas nutricionistas, nutriólogos, el médico, el internista, probablemente haya un científico detrás de todo esto, que dé su aproximación muy particular para llegar a un tratamiento personalizado. Sí, la ciencia del futuro es personalizada. Lo que la hace muy cara, pero pues entre más se avance en esto, yo espero que se empiece a hacer un poquito más común y menos caro y todo el mundo tenga acceso a este tipo de medicina. Entonces, lo que les muestro aquí son estrategias terapéuticas dirigidas a la mitocondria para atender patologías comunes. Vamos a ver primero el tipo de enfermedad, ¿no? A la que se está atendiendo. Falla cardíaca, ataque cardíaco, Parkinson, falla renal, hepatitis C, otra vez afecciones cardíacas, distrofia mitocondrial en el músculo esquelético, defectos en la fosforilación oxidativa, es decir, en la producción de ATP, defectos en la fisión mitocondrial, disfunción muscular, problemas en la respuesta esto es más bien problemas en la reparación de proteínas mitocondriales y se me va el nombre. Se me fue el nombre. Rutas que dependen de NAD, que es la forma oxidada del NADH, ¿no? Entonces, para todos estos tipos de efectos o patologías, existen ya algunos agentes que ya están en fases clínicas para probar su eficacia. Por ejemplo, ciclosporina A, que en realidad pues se conoce como un antibiótico, pero tiene otras aplicaciones como esta. La coenzima Q, que ya vimos que es, y su compañero bien dijo, es un antioxidante. Se está probando ya en un ensayo clínico llamado Q-Symbio fase 2, ya está en fase 2, van bastante avanzados. MitoQ, que también es un tipo de antioxidante, no es nada más que la coenzima Q mitodirigida, que es algo que a mí me interesa particularmente. Estos ya están en fase 2 también. Y para otras aplicaciones ya están en fase 4 incluso. Entonces, si se fijan, MitoQ ya está probándose en ensayos clínicos para 3 tipos de patologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí el ejercicio, pero también se están buscando aproximaciones farmacológicas, ¿no?
Y si ven aquí, algunas cosas son proteínas o antibióticos o moléculas que ya existían, ¿no? O sea, la ubiquinona no la inventamos nosotros, la ubiquinona es algo que ya existía dentro de la mitocondria. Aquí el chiste es estar atento a la aplicación. Lo que sí es nuevo de esta, por ejemplo, es la dirección, el target, dice Mitochondria Targeted Antioxidant, es decir, es un antioxidante dirigido específicamente a las mitocondrias. ¿Cuál es la ventaja de dirigirlo específicamente a las mitocondrias? Pues que no se va a desperdiciar en el resto de la célula. Lo estamos enviando exactamente a donde queremos que esté. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en el CISES ahora? Les dije que me interesan las enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial. Les hablé específicamente de la diabetes tipo 2, Parkinson, Alzheimer. Entonces, la aproximación que yo estoy siguiendo, lo que les puedo contar ahora, es que yo estoy utilizando la aproximación de las hormonas esteroides para restaurar o prevenir la disfunción mitocondrial, para restaurar la función o prevenir la disfunción. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque existe un montón de evidencia que vengo siguiendo desde mi maestría de que hormonas como el estradiol, que es un estrógeno, es decir, es una hormona esteroide, tienen la capacidad de incrementar la función mitocondrial. Aquí les pongo algunos ejemplos de lo que pueden llegar a ser. Inducen la expresión de genes mitocondriales como COX-1, 2 y 3, que son parte de la cadena respiratoria, aumentan partes de la ATP sintasa, aumentan la actividad de los complejos 1 y 4, reducen las especies reactivas de oxígeno, mejoran el balance antioxidante, aumentan la síntesis de ATP, tienen un efecto antimuerte celular y un aumento en general de la fosforilación oxidativa y por lo tanto en la producción de ATP. Esto es una compilación de muchos estudios que existen sobre los beneficios de las hormonas esteroides, específicamente el estradiol, que es la hormona que las mujeres producimos de manera natural, sobre todo en la fase preovulatoria, y que tienen su contraparte en la clínica. Son observaciones que coinciden con observaciones clínicas. Yo, honestamente, cada que tengo mi periodo, mi ciclo, me doy cuenta de que en la fase casi antes de ovular estoy mejor mentalmente. ¿Y qué mujer no se da cuenta de eso, no? Sin embargo, cuando estás en la fase secretora, donde el estradiol está abajo, te sientes muy mal y no sabes ni qué está pasando, ¿no? Entonces, las hormonas tienen un efecto protector a nivel mitocondrial y a nivel sistémico. Eso ya se sabe y nadie lo duda. Ahora, ¿cómo actúan a nivel mitocondrial? A nivel celular actúan a través de receptores, que es un tipo de proteína que va a relevar el mensaje de este tipo de hormonas. A nivel mitocondrial, de manera muy interesante, existen unos receptores muy particulares que se llaman receptores de estrógenos mitocondriales que también llevan la señal de las hormonas adentro de la mitocondria. Y se piensa que estos son la razón por la cual tienen el efecto positivo sobre la función mitocondrial. Entonces, de manera no extraña, yo lo que quiero hacer es trabajar con estas hormonas para tratar de dirigirme a la mitocondria y mejorar su función. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajando en un proyecto de investigación relativo a la salud mitocondrial en aras de mitigar los síntomas de enfermedades asociadas a la disfunción mitocondrial. Y a largo plazo, lo que estamos haciendo en mi grupo de trabajo es crear un nuevo tratamiento para este tipo de enfermedades. De entrada les digo que no les muestro hay ya bastantes avances, ya estamos en la fase in vitro, me da mucho gusto eso. Tenemos ya 2 moléculas candidatas sintetizadas, estamos colaborando con el Centro de Nanociencias de la UNAM. Sin embargo, no les puedo mostrar ni la molécula, ni los resultados, porque estamos en proceso del trámite de una patente y no sé si sabían, pero cuando se está tramitando una patente no se puede hablar mucho de los detalles del proyecto. Entonces, esta presentación, de hecho, si ven aquí, dice copyrights y CISES y todo esto, porque tenemos todo un grupo, toda una dirección de impulso a la innovación que me revisaron esta presentación antes de dárselas a ustedes y me quitaron varias cosas. Me dijeron, esto no lo puedes decir, esto sí puedes. Me editan
porque si yo hablara de más aquí, aunque sea una clase, me puede arruinar la solicitud de patente, entonces no queremos eso. Entonces, voy a tratar de contestar lo que pueda decir. Lo que no pueda, espero poder platicárselos cuando la patente esté sometida, con mucho gusto. Y pues, me gusta acabar con esta frase, ¿no? Estamos ante el umbral de cientos de posibilidades, porque como pueden ver, la biología celular, la biología molecular, la fisiología, la clínica, es súper complejo, pero también súper emocionante, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar, pero sé que lo que va a pasar va a estar interesante. Y bueno, ahí les dejo mi contacto, mi correo institucional aquí abajo por si quieren escribirme con alguna duda, ojalá les pueda ayudar. Y si quieren seguirme, tengo una cuenta de divulgación en Instagram. Se llama doctora, aquí es guión bajo, perdón, DRA-mitocondria, ahí me pueden encontrar. No posteo tanto como quisiera, pero pues denme un follow si les da curiosidad. Ahí también mis estudiantes están poniendo cosas. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Abro la sesión de preguntas, a lo que pueda contestarles, por supuesto. Muy interesante, Carolina, la verdad. Gracias, Iván. Sí. No sé, jóvenes. A ver, voy a dejar de compartir para vernos. Para verlos. Adelante, muchachos, si tienen por ahí alguna duda, algún comentario, creo que es un buen momento de hacerlo, por favor. Maestra, ¿qué es lo que le gusta más de su carrera aparte de la docencia? Esa es buena pregunta. Fíjate que lo que más me ha gustado es ir formando mi equipo de trabajo. Como apenas tengo 2 estudiantes, una de doctorado y una de maestría, y la verdad lo que más he disfrutado es ver cómo ellos se han contagiado de mi entusiasmo por el proyecto. Antes era yo sola, escribí el proyecto, lo mandé a CONACYT, obtuve el financiamiento, pero era yo sola, ¿no? Y ahora veo en ellos cada que ellos presentan el trabajo, porque presentan avances cada que acaba el cuatrimestre. Los veo así emocionados defendiendo el proyecto y hablando de las moléculas y presentando resultados e incluso trayéndome a mí información nueva, artículos que yo ni había visto, ¿no? Entonces, eso es lo que más he disfrutado ahora, ver cómo el proyecto ya no es nada más mío, sino es de un grupo de trabajo, es muy bonito. Yo tengo una pregunta. Dime. Pues ya hablamos de algunas de las enfermedades que podríamos relacionar a mutaciones de las mitocondrias, que sería el Alzheimer, o creo inclusive el Parkinson, o la diabetes. ¿Qué otras enfermedades, o sea, a lo que leí un poco ya, puede haber como disminución intelectual o afecta partes del cuerpo, los músculos, o inclusive la vista y los oídos? ¿Qué es lo que diferencia que se afecte una zona a la otra? O no sé si me expliqué. Sí te explicaste, es buena pregunta. En general, se afectan más órganos que tienen más dependencia energética. Por ejemplo, es más común que se vean afectados órganos como el cerebro, el hígado o el músculo esquelético, porque son órganos que dependen prácticamente totalmente de la función mitocondrial, o sea, de la producción de ATP. Haz de cuenta, el cerebro, ¿no? Por darte un dato. El cerebro representa pues menos del 20% del peso corporal, ¿no? Sin embargo, utiliza más del 20% de toda la glucosa. Entonces es un órgano que constantemente necesita actividad mitocondrial. Si hay fallos en la actividad mitocondrial, pues se va a ver particularmente afectado. Entonces, generalmente, en corto, generalmente se ven afectados más los tejidos que necesitan más energía, que son estos que te menciono.
Sin embargo, cualquier órgano puede ser afectado por una enfermedad mitocondrial. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? Caro, yo te iba a preguntar algo. Ya ves que, bueno, comentaste de los receptores ER, que se encuentran obviamente en la mitocondria. No sé si tú sepas si hay alguna relación, por ejemplo, con algunos componentes compuestos, como por ejemplo el bisfenol A. Ya ves que estos son disruptores endocrinos. ¿Qué relación estas moléculas pueden tener directamente sobre la mitocondria? Bueno, receptores. De hecho, esa pregunta, estoy escribiendo tengo ahí un draft, un borrador en el escritorio de mi compu que se llama Disruptores endocrinos y disfunción mitocondrial, porque es un proyecto que yo quisiera iniciar. Yo estoy segura que parte del desastre celular que causan los disruptores endocrinos, como el bisfenol, entre muchos otros, es por activación de receptores. No lo he comprobado, pero estoy casi segura que sí, porque justo la estructura que tienen es muy similar a los estrógenos. Entonces, si se unen a receptores nucleares o membranales, deberían de unirse porque los receptores mitocondriales es la misma proteína que está en el núcleo, es exactamente la misma. Entonces, respuesta corta, no lo tengo comprobado experimentalmente, pero estoy así casi segura que sí se unen, pero pues ahí podríamos tú y yo hacer un proyecto porque te lo juro que tengo ahí en mi escritorio de la compu el borrador de ese proyecto que se me hace muy interesante y relevante aparte. Muy bien, perfecto, pues podemos hablar. Algún día metemos un proyecto. Claro que sí. Muy bien, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Hay aquí una manita de Diana. Si quieres, con esta cerramos. Cierto. Muy bien, adelante, Diana. Yo tengo una pregunta un poquito tonta. Lo que pasa es que usted acaba de mencionar que las disfunciones mitocondriales afectan multisistémicas, o sea, son multisistémicas, ¿no? Y entre ellas afectan al cerebro. Entonces, podría ser que afecten al segundo par craneal, porque en la diabetes la visión empeora. Pues no veo por qué no, pero a ver, hasta donde yo sé, la diabetes afecta la visión y ahí el mecanismo es porque la hiperglicemia provoca aumento, desbalance, estrés oxidativo. Hiperglicemia causa estrés oxidativo y el estrés oxidativo provoca muerte de las terminaciones nerviosas. En otras partes, también por eso pie diabético, etcétera, pero también terminaciones nerviosas a nivel ocular. Entonces, hasta donde yo tenía entendido, el daño ocular va más bien por ese lado. Sin embargo, no excluyo que también pueda ser por otro mecanismo. El que te estoy diciendo es el que yo conozco. Gracias. De nada. Muy bien. Pues bueno, queremos agradecerte enormemente, Carolina, por haber atendido nuestro llamado. Como tú pudiste haber visto, pues son chicos, son nuestros pequeños, nuestra segunda generación de la carrera LIVAT. Ellos van empezando, obviamente, pues más o menos tú ya sabes cuál es el objetivo de este conjunto de pláticas, ¿no? Que ellos vayan incursionando, que vayan conociendo todo lo que en un futuro ellos pudieran hacer. Entonces creo, pues quedó muy claro para, al nivel que tú lo diste, para que ellos puedan entenderlo. Yo sé que Espero que sí. falta mucho conocimiento. El siguiente semestre vamos a llevar bioquímica, entonces pues va a haber muchas. Uy, qué bonito. De hecho, ahí te vamos a volver a molestar con invitaciones. Claro que sí. Hablar. Ahí sí los vuelvo a ver, ahí sí vemos las rutas así, una por una. Muy Bueno, bien. pues, muchas gracias, De Carolina, nada. por estar aquí.
En breve te estaremos enviando a nombre de todo Olivar, a nombre de la coordinadora, la presentación, no que a la constancia correspondiente. Muy bien, pues gracias Iván, Herminia y estudiantes. Les mando un saludo desde Ensenada. Que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Bye.